Bueno, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por haberse conectado en esta tarde. Bueno, llegó el momento de trabajar con la comprensión lectora, ¿sí? Nosotros en las clases anteriores estuvimos trabajando con todo lo que hacía el sistema de escritura, ¿sí? Habilidades de conciencia fonológica, correspondencias, trazado, lectura de codificación, escritura de palabras, ¿sí? Por otro lado, trabajamos con producción textual, ¿sí? Desde la oralidad a la escritura. Y ahora le toca el turno al otro de los ejes principales de nuestro programa, que es justamente la enseñanza de la comprensión lectora, ¿sí? Así que lo que vamos a tratar de hacer en el encuentro de hoy es abordar primero un poquito de manera teórica algunos procesos, ¿sí? Que se ponen en juego para poder comprender y a partir de eso poder entender cuál es nuestra propuesta de trabajo en el aula para el desarrollo de la comprensión, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, vamos a hacer esto así. A ver, a ver. Un segundo. Guada, una consulta. ¿Vos vas a hacer la grabación o Bárbara? ¿Quién inicia para Ya grabar? se está grabando por lo que escuché. Bien, bien. Ya está corriendo la grabación, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces comenzamos. Como les contaba, la temática de hoy es la enseñanza de la comprensión lectora y la metodología de trabajo que vamos a presentar se llama lectura dialógica, ¿sí? Pero antes de llegar a lo que es la lectura dialógica, vamos a tratar de entender cuáles son los procesos que un lector pone en juego para poder comprender, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es tratar de entender desde un punto de vista conceptual qué es la comprensión, ¿sí? ¿Qué es comprender un texto? ¿Sí? La comprensión es un proceso de construcción de una representación mental o de un modelo mental del significado del texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando comprendemos un texto, no es que lo recordamos como si lo hubiéramos escaneado, como si le hubiéramos sacado una foto, ¿sí? No es que nos lo sabemos de memoria, sino que lo que nosotros tenemos en nuestra mente cuando comprendemos un texto es básicamente son las relaciones entre los distintos núcleos de información más importante, que nos permiten tejer como una especie de red de significados, ¿no? Que es este modelo mental, ¿sí? Entonces, este modelo mental se forma justamente con la relación entre distintos aspectos de la información, ¿no? Las representaciones de eventos, ¿sí? La relación entre los conocimientos que nosotros tenemos como lectores, conocimientos que pueden venir de otras lecturas, ¿sí? O conocimientos del mundo en general, ¿no? De lo que son las personas, las cosas, los estados, los procesos, los hechos históricos, ¿sí? Todo esto va conformando entonces el mundo del texto. Fundamentalmente para construir este Ok. modelo mental, como les decía recién, esto se logra mediante la No se está integración. grabando, dice. Perdón, hay alguien que está ¿Para vos? con el micrófono activado, por Ah, favor, ¿sí? Este modelo mental fíjate si se escucha bien. se construye entonces mediante la integración, ¿sí? Entre la información que nosotros traemos como lectores, ¿sí? Sí, Y nuestros conocimientos previos, ahí ¿sí? escuchás, ¿no? Perdón, hay alguien que está activando el micrófono. Yo les pido especial cuidado con esto porque es muy difícil estar hablando con alguien de fondo, Ahí ¿sí? estoy buscando sonido. Cintia, ¿puede ser que seas vos la que tiene el Audio. micrófono activado? No, a ver. Bueno, entonces, esta construcción de un modelo mental, ¿sí? Es un proceso Ahí. incremental, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea un proceso ¿Se oye? incremental? Quiere decir que se va, Andy, acá me dice que sí.
A ver, perdón, vamos a tratar de Eso, solucionar esto preparado. porque es medio difícil, si no. A Sí, ver, no puedo localizarla. Figura como Cintia y veo que es la que tiene el micrófono activado, pero yo no puedo silenciarla. sí, no, porque, ¿sabes qué, Guadalupe? Encima yo estoy todavía bastante mal de la garganta y me cuesta un montón hablar, entonces no quiero A ver si, levantar más la voz. Me Sí. parece que Mariela Castro tiene abierto el ¿Escucha? micrófono. a A ver. ver, ahí está, ¿Eh? ahí está Barroso. ¿Ahora? No, ¿Escuchas ahí? ahí sí. Nos cuesta mucho ver en pantalla. Les Sí, vuelvo yo a estoy pedir buscando también, ¿eh? Mientras tanto les estoy vuelvo a buscando. pedir a todos, El de por aquí, allá arriba, favor, parlante. que silencien los micrófonos durante la presentación y los habiliten si necesitan hacer algún tipo de participación. Si no, a nosotros es imposible deshabilitarlos y se interrumpe. Se los pido encarecidamente. Gracias, Guadalupe. Bueno, entonces, lo que decíamos de la construcción de este modelo mental es que es incremental, ¿no? Es decir, esto va en aumento, ¿no? Nosotros vamos formando este modelo en la medida que vamos integrando la información nueva, ¿no? Del texto con nuestros conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, en esta nubecita que pusimos aquí, tenemos distintas imágenes que nos remiten a la fábula del león y el ratón, que particularmente es una fábula que está adaptada, ¿sí? Dentro de Klofki 1, ustedes la van a ver. Y entonces aquí aparece, nosotros para comprender esta fábula, ¿no? A ver, ¿En silencio? No sé. para comprender Está esta tachadito fábula, para no estar en sé si silencio. ustedes, ay, no sé qué está pasando. Porque creo que no era esa Esto opción, era la habitualmente. otra. A ver, Perdón, no necesitamos por sé. favor que silencien los micrófonos, No sé. ¿sí? El altavoz no funciona, dice. A ver si puedo con Lola. A Porque ver, no era con eso. bueno, vamos a tratar. Le pongo esto. No, Ponelo no ahí. sé. A ver. Perdía lo mismo, me A ver si a siento. mí me aparece la Antes yo en opción por las televisión no tenía dudas. problema, ahora no sé No, por porque yo qué. no estoy como... No, Con mi no vida es podemos distinto, no nosotras. sé qué es. Claro. Chicos, vuelvo a pedir, por favor, si están escuchando y están en el Zoom, silencien los micrófonos y solamente habilítenlos si van a hacer una intervención. Me figuran con micrófonos activados Gladys. Ah, Ahí está. Sole. Ahí está. Les vuelvo a pedir. Gracias, Guadalupe. Bueno, entonces, como decíamos, es un proceso incremental que se va logrando integrando la información nueva que nos brinda el texto con nuestros conocimientos previos, ¿sí? En el caso de esta fábula que conocemos del león y el ratón, ¿sí? Nosotros cuando comenzamos a leer los primeros eventos, el león está paseando, ¿sí? Se supone por la sabana, ¿no? Y se encuentra con un ratoncito que, bueno, entonces vamos reconstruyendo a partir de los conocimientos previos que tenemos sobre estos personajes, o mejor dicho, sobre cómo son estos animales en la vida real, qué características qué características tiene el león, el ratón, cómo es una trampa para cazar leones, por ejemplo, cómo es que después el ratoncito puede roerla y con los propios dientes lograr romperla, etcétera. Reconstruimos cómo es el paisaje en el que ellos están. Bueno, todo esto implica ir integrando permanentemente información, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sistematizar, ¿no? Estas distintas operaciones cognitivas que son bastante complejas, que tienen distinto grado de complejidad también, vamos a sistematizar estas operaciones cognitivas que realizamos para poder comprender un texto, ¿sí? En primer lugar, nosotros reconocemos las palabras, ¿no? Y accedemos a sus significados. Esto es lo que pasa cuando decodificamos, ¿no? Reconocemos la palabra y esto se asocia inmediatamente a un significado que ya tenemos almacenado en nuestro léxico mental, ¿sí? Una especie de diccionario mental que tenemos donde guardamos los significados de las palabras que vamos aprendiendo, ¿no? En segundo lugar, no nos quedamos obviamente con el significado de las palabras aisladas entre sí, sino que vamos comprendiendo las frases, las oraciones, integrando, relacionando esta información hasta comprender fragmentos cada vez mayores, ¿sí?
Por otro lado, activamos información de nuestra memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ponemos en relación los conocimientos previos que tenemos con la información que nos trae el texto, esto se logra gracias a la activación de información de nuestra memoria. Nosotros tenemos muchos contenidos en nuestra mente, ¿sí? Pero para poder ponerlos a disposición, poder relacionarlos en el momento de la lectura de un texto, nosotros tenemos que hacer una operación, ¿no? Que esto viene a ser como sacar ese conocimiento del arcón de los recuerdos, podría ser, ¿no? A mí me gusta pensar en esto. Cuando queremos ir a, no sé, alguna fiesta, alguna reunión elegante, nos queremos poner, no sé, tal vestido, ¿no? Tal blusa, lo que fuera. Y bueno, hay que encontrarlo en el ropero. Nosotros sabemos que lo tenemos, pero lo tenemos que buscar en el ropero, ¿no? No es que simplemente por tener la blusa yo ya sé dónde está y me la puedo poner, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros conocimientos. Nosotros tenemos muchos conocimientos previos, ¿no? En nuestra memoria, ¿sí? Pero estos los tenemos que activar, es decir, que los tenemos que poner disponibles, ¿sí? En la actualidad de nuestra conciencia para poder relacionarlos con la información nueva que nos brinda el texto, ¿no? Esto significa activar información de nuestra memoria. Y a su vez, en realidad no vamos a activar toda la información que tenemos en nuestra memoria, sino que vamos a activar determinada información que es la que tiene relación con el tema del texto. Entonces va a haber otros contenidos que los vamos a inhibir, que los vamos a poner en un segundo plano, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no los necesitamos en ese momento para comprender tal o cual texto, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama los mecanismos de activación e inhibición de la información, ¿sí? Lo otro que hacemos para comprender un texto es completar la información que está ausente en el texto, ¿no? Los textos tienen gran parte de la información que está implícita. Sobre esto vamos a volver ahora en un ratito, así que por eso no me detengo tanto ahora. Pero esto significa hacer inferencias, ¿no? Reponer la información que en el texto está implícita. Ahora lo vamos a volver a ver porque esta es una de las tareas más importantes que realizamos los lectores para poder comprender un texto, ¿sí? Y todas estas operaciones anteriores son las que nos permiten integrar la información proveniente del texto con la que activamos a partir de nuestros conocimientos previos en un todo coherente, ¿no? Y esto es lo que nos permite entonces formar un modelo mental del significado del texto, que es efectivamente la comprensión, ¿sí? Entonces, retomando esta idea de proceso incremental, ¿sí? Nosotros decimos que en toda situación de lectura se produce una interacción entre el texto y el lector, es decir, que la comprensión es un proceso absolutamente interactivo, en el cual ese lector está poniendo en juego y realizando determinadas operaciones, ¿sí? Para procesar esa información nueva que lee a partir del texto vinculándola con la que ya trae, ¿no? Entonces, por eso, lo que nosotros vamos a enseñar y vamos a proponer como metodología de trabajo en el aula, tiene que ver con una propuesta que se basa en esta modalidad interactiva de la comprensión, ¿sí? Y en esta propuesta va a ser el docente quien encarne esta figura de, digamos, modelar con los alumnos cómo son los procesos que realiza un lector experto para poder comprender un texto, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver después, en un ratito, ¿sí? Pero la intención de esto es poder que se pueda entender de dónde va a surgir esta metodología de trabajo en el aula, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahora algunos intentos juntos de tratar de ver cómo se construye este modelo mental del significado del texto, ¿no? Tratando de vincular lo que dice el texto y lo que hace el lector, ¿sí? Vamos a leer este pequeño relato, ¿sí? Yo les pido, no sé, Lili, ¿querés leerlo? ¿Te parece? Sí. Dale.
¿Leo todo o leo solamente lo primero y vos haces lo segundo? No, lee todo porque es un relato, así que está bueno para que lo tengan completito y después vamos a las intervenciones. Bien. Había una vez un conejo que salía todos los días a pasear por el bosque. Una noche muy oscura se perdió entre los árboles. De pronto vio una cueva y entró. Era la cueva del puma más feroz del bosque. El puma se dio cuenta de que un animal se había metido en su cueva y le puso la pata encima. El conejo sintió esa enorme pata sobre su espalda y empezó a temblar. Entonces tuvo una idea para salvar su vida. Como el puma no lo veía, le mintió y le gritó con voz fuerte: ¿Quién me agarró el dedo? El puma se asustó porque pensó que el conejito era un monstruo enorme y salió disparado de la cueva. Bueno, mil gracias, Lili. Genia total. Entonces ahora lo que vamos a ver es con este cuadrito, ¿no? Tratar de entender cuáles son los procesos que nosotros hicimos para poder ir comprendiendo este texto fragmento por fragmento, ¿no? ¿Qué hace un lector experto a medida que va leyendo este texto para poder ir comprendiendo, jerarquizando la información, integrándola, vinculándola con sus conocimientos previos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir parte por parte. Fíjense. Cuando el texto dice, había un conejo, ¿sí? El lector, ¿sí? Ya identifica que había una vez un conejo, dice, ¿no? El lector ya, digamos, ya identifica que se va a tratar de un cuento, ¿por qué? Porque esta es una fórmula de inicio y cierre muy común, ¿no? Había una vez tal cosa. Entonces, cuando el lector activa esta información, identifica que lo que va a leer es un cuento, ya se activan a su vez determinados conocimientos acerca de la estructura textual, ¿sí? Lo que se llama la superestructura textual de este formato, ¿no? Sabemos que un cuento tiene determinadas características, es un relato ficcional, breve, que tiene una determinada estructura, generalmente tiene un conflicto que luego se resuelve de una u otra manera, hay un protagonista que se va a encontrar con un problema, puede ser que haya alguien que lo va a ayudar o puede ser que alguien que sea su oponente, pero esa situación se resuelve de una u otra manera. Bueno, no vamos a entrar ahora sobre la estructura de los cuentos, pero mínimamente podemos decir estas cuestiones, ¿no? Entonces, todo eso se activa cuando nosotros ya empezamos a leer esta primera parte. Cuando dice, el texto sigue, ¿no? Acá se van recuperando algunos fragmentos, ¿no? Cuando dice, era la cueva del puma más feroz del bosque, ¿no? Porque dice que el conejo se mete en una cueva y era la cueva del puma más feroz del bosque. Entonces, ¿qué información nosotros automáticamente reponemos como lectores, ¿no? Nosotros sabemos que el puma se alimenta de otros animales, o sea, es depredador de otros animales, como por ejemplo de conejos. Entonces, cuando el texto nos dice que el conejo se mete en la cueva del puma más feroz del bosque, ya sabemos, ¿sí? Inmediatamente que ese conejo está en peligro, ¿sí? Esto es una inferencia. Estamos reponiendo información implícita que el texto no dice. El texto no dice, ay, el conejo está en peligro porque el puma es su depredador. No, esto no lo dice. Lo estamos reponiendo nosotros, ¿sí? Estamos haciendo una inferencia, ¿sí? Luego, en el momento en el que el texto dice, el puma se da cuenta de que un animal se había metido en su cueva y le pone la pata encima, ¿sí? Ahí, cuando dice que un animal se había metido en su cueva, nosotros ya nos damos cuenta de que ese animal es el conejo, ¿sí? Ese que dice supuestamente que le puso la pata encima al conejo, ¿sí? Perdón, que le puso la pata... Lo que digo es, pues, entendemos que se refiere al conejo, eso quise decir, ¿sí? Para no embrollar más. Bien, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que esta expresión, un animal, ¿sí? Se refiere al conejo que se mencionó anteriormente. Es una relación anafórica, ¿sí? Con un referente que apareció antes y establecemos esa relación con el referente anterior. También es otro tipo de inferencia, una inferencia de tipo conectiva, ¿sí?
que nos permite conectar distintos fragmentos de información del texto. Luego, cuando el texto dice, el conejo sintió esa enorme pata sobre su espalda y empezó a temblar, ¿sí? Ahí nos damos cuenta enseguida, como empezó a temblar, ¿sí? Inferimos que el conejo tiene miedo porque se siente justamente amenazado con el puma, ¿no? Entonces, ya con decir empezó a temblar, esto a nosotros nos permite inferir cuando uno tiembla, ¿sí? O tiembla porque tiene frío o tiembla porque tiene miedo, ¿sí? En este caso, si ya se nos habló previamente del puma que habitaba en esa cueva, con eso nos alcanza para inferir que el conejo se siente amenazado y siente peligro de ser comido, ¿sí? Luego, como el puma no lo veía, dice, entonces fíjense, ¿cuál es la información que nosotros reponemos como lectores? Nos acordamos que anteriormente había dicho que era una noche oscura y que estaba en una cueva y que por ese motivo el puma no veía al conejo. Y como no lo veía, esto le va a servir al conejo para idear su engaño, que es la manera en la que él se las ingenia para poder salir de la situación, ¿sí? Entonces, ¿quién me agarró del dedo? ¿Sí? Es lo que grita el conejo fuertemente. ¿Para qué? Para engañar al puma, ¿no? Nosotros ahí comprendemos que es el conejo el que en realidad está tratando de engañar al puma y está queriendo hacerse pasar por un animal más grande con los dedos del tamaño de su cuerpo, ¿sí? Y por último, en esa última parte dice, de esa manera el puma salió disparado de la cueva, ¿no? Entonces, de esa manera, el lector, ¿qué hace? Nosotros como lectores sacamos la conclusión de que el conejo se pudo salvar gracias a qué? Gracias al engaño que puso en marcha diciendo esto de quién me agarró el dedo, ¿sí? Cuando en realidad era el puma el que le había puesto la pata encima, ¿sí? Todas estas operaciones, o por lo menos las más importantes, nosotros intentamos mostrarlas con este ejemplo para que podamos comprender cuántos procesos nosotros ponemos en juego para poder comprender un texto, aún un texto breve como es este. Sin embargo, es un texto que tiene su complejidad, sobre todo para los lectores inexpertos que no saben cómo poner en juego todos estos procesos, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar en la importancia de los distintos aspectos, lo que tiene que ver con el vocabulario, lo que tiene que ver con las inferencias, con el conocimiento de las estructuras textuales, etcétera, etcétera, que tenemos que poner en juego para poder comprender un texto, ¿sí? Y que los lectores inexpertos no pueden hacer sin una ayuda, sin una intervención de un adulto más experimentado, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquitito del rol de las inferencias, ¿sí? Ustedes saben que en los textos se omite mucha información, ¿sí? Que después es el lector quien la tiene que completar, ¿sí? Reponiendo información, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, los textos resultarían muy reiterativos, muy engorrosos, ¿no? Entonces hay gran parte de información que en los textos está implícita, ¿no? Y en esto me voy a detener para hacer una diferenciación entre lo que consideramos la información explícita y la información implícita en los textos, ¿no? La información explícita es la información, el significado literal que nosotros encontramos en el texto, ¿no? Nosotros leemos y solamente con el procesamiento sintáctico y semántico de las oraciones, la información que obtenemos a través de ese procesamiento, ¿sí? Esa es la información literal, es lo que dice ahí, en la superficie, ¿sí? Lo que se ve fácilmente, ¿sí? Pero en los textos, como decíamos recién, hay gran cantidad de información que no está ahí en la superficie, ¿sí? Que para poder obtenerla no alcanza solamente con procesar sintáctica y semánticamente las oraciones, no alcanza con el conocimiento del vocabulario, no alcanza con lo que está ahí en la superficie del texto, con el significado literal, sino que para encontrar esa información implícita es el lector quien tiene que reponer información, ¿sí? Y puede reponerla de dos maneras. A veces el texto me exige que yo para comprender un determinado fragmento relacione distintos fragmentos del texto entre sí, como por ejemplo recién cuando nos decía
el puma se da cuenta de que un animal se había metido en su cueva y le pone la pata encima. El hecho de poder reponer que un animal se refiere al conejo, ese es un tipo de inferencia que llamamos conectiva, ¿sí? Porque nos implica al lector conectar distintas partes del texto entre sí. Hay otros ejemplos de inferencias conectivas, obviamente, pero este es uno, el de las anáforas, es uno bastante simple como para poder entenderlo rápidamente, ¿sí? Pero hay otro tipo de inferencias que tienen que ver más, o mejor dicho, en las que el texto nos demanda no solamente relacionar distintas partes del texto entre sí, sino recurrir a algo que está por fuera del texto y que es algo que está en nuestros conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a leer El gato con botas, ustedes recordarán que la situación inicial de ese relato describe a un padre moribundo que era un molinero muy pobre que tenía 3 hijos y cuando está en su lecho de muerte reparte su pobrísima herencia a sus 3 hijos. Y dice, presten atención, al mayor le dio en herencia el molino, al hijo del medio le dio en herencia el burro y al hijo menor le dio en herencia el gato. Entonces el hijo menor dice lo siguiente, ¿sí? Dice, pobre de mí, mis hermanos van a poder trabajar juntos y ganarse la vida de esa manera, trabajando juntos, ¿no? En cambio yo, después de comerme al gato y vender su piel, me moriré de hambre. ¿Cuál es la inferencia que nosotros hacemos para entender esto que dice el hijo menor del pobre molinero? Que mis hermanos van a poder trabajar juntos, ganándose la vida juntos. El que había recibido el molino y el que había recibido el burro. ¿Qué inferencia nosotros hacemos ahí? ¿Qué conocimientos previos nosotros tenemos que tener para poder comprender ese fragmento? Dale, Stella, Hola, ¿cómo andás? me parece que el conocimiento es que heredaron 2 herramientas de trabajo. Bien, a El ver. molino va a ser el que va a cargar el agua para producir la harina y todo eso es un conocimiento previo. Y el Bien, burro, por donde está situada la historia antigua, es el que va a girar el molino para hacer la tracción y sacar el agua y conseguir la harina y demás. muy bien. Genial, espectacular, muy bien, 10 felicitada. Porque no, de verdad, vos sabés que mucha gente me dice, cuando digo este ejemplo, me dice sí, que los dos son herramientas de trabajo, pero poca gente se acuerda de esto otro que vos dijiste, que no solamente que los dos, también el burrito era una herramienta de trabajo, sino que además el burro hacía girar la rueda del molino, así que se complementaban perfectamente, ¿sí? La máquina del molino con el animal de carga que la hacía girar, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos ese conocimiento previo, no podemos hacer esta inferencia y nos da lo mismo, la verdad, que diga eso o que no diga porque no entendemos a qué se refiere, de qué se lamenta el hijo del pobre molinero, por qué dice que sus hermanos van a poder trabajar juntos, ¿sí? Entonces, para hacer esa inferencia, nosotros tuvimos que recurrir a algo externo al texto y que es nuestros conocimientos previos sobre lo que sabemos acerca del molino y del burro como elementos de trabajo, tal cual como vos lo dijiste, Stella, ¿sí? Entonces, ese tipo de inferencia es una inferencia elaborativa, ¿sí? Porque nos implica elaborar algo a nosotros con un conocimiento previo que tenemos almacenado. No nos alcanza con relacionar información del texto entre sí, sino que tenemos que echar mano de algo de nuestros conocimientos previos para hacer esa inferencia y reponer esa información, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar estos otros ejemplos que teníamos acá, que son muy simplecitos, son oraciones yuxtapuestas, digamos, ¿no? Pero entre las cuales hay que hacer una inferencia para poder entenderlas, ¿no? Entonces, voy a leerlas y ustedes me van comentando. La primera dice, Ana tenía sed, abrió la heladera. ¿Cuál es la inferencia que hacemos acá? ¿Flor? Sí, que el agua o la bebida puede estar guardada dentro de la heladera, Claro, que Ana tenía sed, entonces abrió la heladera para buscar el agua. Eso es lo que porque el agua puede inferimos. estar ahí.
Exacto, eso es lo que inferimos. Perfecto. Bien, es una inferencia elaborativa, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Les parece? A la vez, todas sabemos lo que es tener sed. ¿Pero qué quieres decir con eso? Digo, que hay dos situaciones. Una es que conozco qué es tener sed, por lo tanto voy a poder tomar ese saber que tengo. Ah, Pero bueno, sí, 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 pero ahí estamos en el orden del conocimiento del significado de cada palabra. Sí, sí, sí. Pero si vamos un poquito más allá, digo, ¿no? La inferencia que hacemos es que abrió la heladera para tomar un vaso de agua. Esta es la información que estamos reponiendo, ¿no? Bien, cuando decimos Ana tenía sed, abrió la cartera, ¿qué inferencia estamos haciendo? que adentro de la cartera podría tener una botellita de agua. Sí, o también, sí, puede ser. O que abrió la cartera para sacar la billetera y comprar agua en algún lado, ¿no? Podría ser, ¿sí? Ahí nos faltaría más datos del contexto para saber a cuál de las dos posibilidades se refiere, ¿no? Muy bien. Pero en ambos casos estamos reponiendo información sobre lo que sabemos que pasa en una cartera o que pasa en una heladera y ver cómo eso se relaciona con el agua, ¿no? Bien, la tercera dice, Ana estaba apurada, tomó el subte. ¿Qué inferencia hacemos acá? Mabel, ¿vos habías levantado la mano? Sí, Ah, sí, 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 no podía activar el audio. ah, Bueno, que podía ser que tenía pensado, no sé, ir caminando, hacer un poco de ejercicio, pero miró la hora y dijo, no, mejor toma el subte. mejor toma el Para subte hacer- porque es más rápido, ¿sí? Bien, Sí, o entonces estamos reponiendo esta información, ¿no? El subte es más rápido que caminar o que otro medio de transporte, que colectivo o que bicicleta, entonces tomo el subte porque estoy apurada, perfecto. Y la última, Ana fue a su casa por el pasillo, llegó con todas las zapatillas embarradas. A ver qué les parece aquí. Fíjense que no entró por la puerta principal, entró por el pasillo. Cecilia, Que vive atrás, que vive en un departamento atrás. bueno, eso es una cosa que podemos inferir, pero ¿qué tiene que ver el tema de las zapatillas embarradas? Que quizá no quería entrar por la puerta principal para no ensuciar digamos, la parte principal de la casa, por ejemplo. Exactamente, entró por el pasillo para ensuciar el pasillo y no la casa, Tal ¿sí? cual. Eso es lo que inferimos a partir de relacionar esta información con las zapatillas embarradas, ¿sí? Bueno, fíjense que acá estos son ejemplos muy cortitos que obviamente están hechos para poder practicar rápidamente de qué tipo de inferencias se trata, pero la realidad es que los textos están plagados de inferencias más o menos complejas, ¿sí? A veces inferencias que implican poner en juego un montón de conocimientos previos o inferencias que implica poner en relación distintos fragmentos de información del texto, mucho más complejos, ¿sí? Entonces, lo importante es tener en mente que este tipo de operaciones, ¿sí? Es fundamental que el docente enseñe a hacerlo, ¿sí? Es fundamental el andamiaje del docente, ¿sí? Para poder realizar estos procesos, porque nadie nace sabiendo hacer inferencias en la lectura, ¿sí? Los chicos habitualmente cuando no entienden, si están leyendo solos, de repente no entienden y tampoco se dan cuenta de que no entienden, porque esto también es un proceso metacognitivo que implica, ¿no? Darse cuenta de que yo no entiendo, implica que ya estoy en un camino de comprensión, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que el docente se adelante, ¿sí? Y pueda trabajar la realización de inferencias durante la lectura del texto, que esto es algo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos ya de lleno en lo que es la propuesta. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? No, sí, yo te iba a decir que hay muchos textos que yo trabajo en nivel inicial y muchos textos tienen así y muchas veces los chicos se van dando cuenta cuando haces una segunda lectura o una tercera lectura. Claro, ¿quién está hablando? ¿Gabriela? ¿Quién habló recién, perdón? ¿Gabriela Suárez?
¿Gabriela? ¿Quién habló? Bueno, no sé. Lo que quería aclarar, ¿sí? Es esto, que esto que vos decís, Gabriela, ¿eras vos la que decías? Sí, sí, soy Gabriela, sí. Ah, no, es que ¿sabés qué pasa? Es que como no me aparecía la camarita, me aparecía todo negro, no veía nada por eso. Bueno, lo Sí, que no digo sé es, por qué no me sale hoy. no, pero ahora ya está, ya te vemos. Lo que quería aclarar es esto, que justamente si nosotros dejamos que los chicos traten de hacerlo, a lo mejor en algún momento lo hacen con mayores o menores dificultades, pero es un proceso que se va tornando mucho más costoso y en el que se va como desaprovechando mucho el tiempo, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros traemos es justamente plantearles de entrada la posibilidad de andamiar esas situaciones para que ellos puedan hacer las inferencias de entrada, no tener que esperar a una segunda lectura ni a una tercera, sino poder hacerlo desde el momento uno, ¿sí? Y esto se va a hacer, entre otras cosas, a través de todo un andamiaje del docente que va a estar interactuando con los chicos, ¿sí? Esto es la lectura dialógica. Esta es la Discúlpame. herramienta que nosotros vamos a presentar, ¿sí? Perdón, ¿alguien quería Sí, preguntar? yo ahí Sí, había levantado la mano porque antes de pasar a otro tema, a sí, avanzar con el tema, quería sí, preguntar porque vos dijiste que había inferencia elaborativa y el sí. otro tipo de inferencia. Conectivas, sí, en realidad hay un montón de tipos de inferencia, no, no se hagan problema porque hay muchas Ah, está bien, pensé taxonomías. que lo habías explicado y no lo había escuchado. Sí, no, y yo hablé de inferencias conectivas e inferencias elaborativas, ¿sí? Conectiva. Claro, conectivas Ah, porque nos demandan conectar determinada información del texto, ¿no? Pero lo que me interesaba más que nada está bien, está bien. era que tuvieran en cuenta que algunas implican recurrir a nuestros conocimientos previos y que otras implican relacionar información que está en el texto entre sí, ¿sí? Ah, he visto eso, Claro, esa me la había perdido. Gracias. claro, no, por favor. Vanessa Silvero, querías preguntar, si quieren hacemos el momento de preguntitas ahora, ¿sí? Si les parece, y después Hola, avanzamos. sí, buenas. Hola, Vanessa. No, yo quería como agregar algo a esto del tema de la lectura, que para que los chicos también tengan un poco de la interacción, de hacerle preguntas. Bueno, vamos leyendo por oraciones y decir, bueno, ¿qué entienden por esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber sucedido? Entonces, con las mismas preguntas, ellos van teniendo sus inferencias. Claro, por Así ahí, porque bueno, sí. ahora lo que vamos a mostrar es algo, por ahí no cortar en cada oración, pero sí con pausas durante la lectura. Eso ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero lo importante de lo que vos dijiste, Vanessa, es el rol de las preguntas, ¿no? El docente, mediante las preguntas, le va a dar la posibilidad a los alumnos de hacer estos procesos, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre eso cuando expliquemos bien esta metodología, ¿sí? Fátima, ¿querías preguntar, comentar? Estás muteada, ¿eh? Ahí está, ahora sí, Sí, ahora perdón. sí. Sí, tenía una pregunta con respecto al tema. Bueno, comprendo y me imagino la forma de trabajarlo, de hecho lo hago de esa forma, pero mi pregunta es, cuando nos toca con los más grandes, que vienen con una trayectoria escolar bastante larga, y encontramos grandes dificultades en la comprensión lectora, cómo poder recuperar de alguna forma todo lo perdido, ¿no? Digo, me imagino haciendo preguntas, haciendo inferencias, pero cuando lo que se perdió es mucho y se nota, ¿no? Y hay tanta diferencia en donde hay estudiantes que quizás tuvieron apoyo en sus casas o que quizás tienen una agilidad y una facilidad mucho mayor, ¿cómo hacer con los que no porque tengan alguna dificultad, sino porque, bueno, en su trayectoria no han tenido, digamos, Las estas mismas formas de... oportunidades. Totalmente. Claro. Y es muy grande a veces la diferencia que hay. Y bueno, yo me pregunto de qué manera se puede ayudar a ese grupo de estudiantes que de alguna forma están tan atrasados, ¿no? Que saben leer, pero no entienden lo que leen y están en un desfasaje muy grande. Bueno, cuanto vos más andamies el proceso, más posibilidades les das aún a los que más dificultades tienen, ¿sí? Es decir, la metodología es en líneas generales la misma, lo que pasa es que va variando de acuerdo al tipo de texto con el que trabajemos. Nosotros acá lo que vamos a comentar es una metodología de trabajo que tiene que ver
con una lectura modelada, ¿sí? Acá no les damos el texto directamente a los chicos para que lo lean, sino que es el docente el que va a leer el texto, ¿sí? Mira, Fátima, esto justo lo voy a ir explicando a medida que explique la propuesta, ¿sí? Si te parece, yo te diría, tené como tu inquietud ahí pendiente, ¿sí? Y cuando avancemos en la explicación de la propuesta, si te vuelve a surgir la inquietud, la volvemos a charlar, ¿te parece? Porque así yo voy explicando cuestiones generales que te van a servir para abordar eso también, ¿no? Perfecto, Bien. muchas gracias. No, por favor. Lo que yo les quería contar es esto, ¿no? Nosotros vamos a proponer la lectura dialógica como metodología de trabajo en el aula, ¿sí? La lectura dialógica es una lectura interactiva. Es una lectura en la que el docente va a leer el texto, ¿sí? Y va a ir haciendo intervenciones, ¿sí? Va a ir conversando con los chicos en torno al texto, ¿sí? Dialogando con ellos antes, durante y después de la lectura, ¿sí? Trabajando distintas cuestiones, vocabulario, conocimientos previos, modelando la lectura para que vean cómo se lee en forma prosódica, haciendo determinadas pausas para ayudarlos a jerarquizar la información, a realizar inferencias, a identificar las relaciones de causalidad. Bueno, todo esto ahora lo vamos a ver, lo vamos a sistematizar, pero por eso lo llamamos lectura dialógica, ¿sí? Porque es fundamentalmente un diálogo en torno a los textos, ¿sí? Mientras es el docente quien va leyendo y proponiendo estas intervenciones, ¿sí? De esta manera, lo que se logra es que el docente, como lector experto, va mostrando cuáles son los procesos que hace un lector experto para poder formar esta representación mental del significado del texto, ¿sí? Entonces, mediante este tipo de intervenciones, en realidad lo que va a hacer el docente es justamente modelar esos procesos, es decir, ponerlos en juego él mismo, ¿sí? Para que a través de otros andamiajes como preguntas y comentarios los puedan hacer los mismos chicos, ¿sí? Entonces, si hay que hacer una inferencia, yo como docente les voy a hacer una pregunta con la cual ellos puedan relacionar la información para poder hacer la inferencia, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo por partes. ¿Qué es lo que aprenden los chicos con la lectura dialógica? Los chicos aprenden primero a jerarquizar la información, ¿sí? Es decir, a primero identificar cuál es la información esencial, ¿sí? Distinguirla de la información secundaria y retener la más importante, ¿sí? Esto es fundamental porque identificar las ideas centrales no se aprende por ósmosis, ¿sí? No podemos decir, bueno, hacemos un resumen de tal cosa y nunca les explicamos cómo hacer para jerarquizar las ideas, ¿no? Gran parte del diálogo que se da en torno a los textos, si ese diálogo apunta a recuperar la información esencial, de esa manera les estoy enseñando, ¿sí?, a retener la información más importante, a ponerla en un primer plano, ¿sí? ¿Qué otra cosa aprenden los chicos con la lectura dialógica? Aprenden a relacionar, ¿sí?, las distintas ideas que van entendiendo a lo largo de los textos, ¿sí? Aprenden también lo que decíamos hace un rato, a inferir la información que no está explícita, ¿sí? Todo esto mediante preguntas y comentarios que va haciendo el docente. Aprende a ampliar y profundizar el vocabulario, ¿sí? Porque hay un trabajo muy explícito con el vocabulario, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Antes, durante y después de la lectura, y de esta manera logran formarse una representación mental del significado del texto, que es esto en lo cual consiste la comprensión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza la lectura dialógica? ¿Sí? Nosotros tenemos una organización en 3 momentos, ¿no? El antes de leer, el durante la lectura y el después de la lectura. Y a su vez se propone una primera y una segunda lectura, ¿sí?, que esto después lo vamos a ver, pero la primera lectura es la más importante para todo lo que hace al trabajo con estos procesos, ¿sí? La segunda lectura sirve para consolidar, sirve para recuperar todo el andamiaje que se trabajó en la primera, ¿sí? Pero ahora nos vamos a enfocar en esta primera lectura y en lo que sucede antes, durante y después, lo que proponemos para cada una de estas instancias, ¿sí? El antes de la lectura, ¿sí?, es como la construcción de los cimientos, podríamos decir, ¿no?
Cuando vamos a hacer un edificio tenemos que tener cimientos para que el edificio no se caiga, ¿sí? Bueno, de la misma manera, para poder construir, digamos, el edificio de la comprensión de un texto, necesitamos sentar las bases, ¿sí? Trabajar con determinados conocimientos antes de la lectura, ¿sí? Y entonces, por eso, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias que proponemos implementar antes de la lectura, ¿sí? La primera es sobre el vocabulario, ¿sí? Se trata de presentar el vocabulario que es indispensable para la comprensión del texto, ¿sí? No todo el vocabulario desconocido, sino solo el que consideremos que es indispensable, sin el cual no pueden empezar a comprender el texto, ¿sí? Y entonces, esas palabras que pueden ser, no sé, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la complejidad y de la extensión del texto, las vamos a presentar antes de la lectura, ¿sí? Vamos a comenzar indagando o enseñándolas. Ahora vemos las distintas intervenciones, pero presentar vocabulario indispensable. La segunda estrategia es trabajar con los conocimientos previos, ¿sí? Tenemos que conversar con los chicos en torno a distintos conocimientos que los chicos van a necesitar para comprender ese texto, ¿sí? Si yo voy a leer un texto sobre un pantano, bueno, tengo que activar, ¿sí? O proporcionarles esos conocimientos sobre cómo es un pantano, qué tipo de ecosistema hay en él, ¿sí? En dónde podemos haber leído acerca de un pantano, cómo se ve, buscar imágenes, ¿sí? Ahora vamos a volver a todo esto. Y la tercera estrategia es la de anunciar el problema, ¿sí? O presentar el tema del texto, porque esto les va a permitir activar determinados conocimientos que son importantes para entender el texto, ¿no? Nos va a servir para contextualizar la lectura. Ahora vamos a ir a cada uno de estos aspectos punto por punto. Vamos primero al tema del vocabulario que vamos a trabajar antes de la lectura. Y tenemos tres maneras de trabajar con el vocabulario: indagar, activar y explicar, ¿sí? Siempre partimos de la indagación, ¿sí? ¿Saben qué son los volcanes, por ejemplo, ¿no? Entonces partimos de la indagación, vemos qué ideas tienen los chicos, por ejemplo, acerca de lo que es un volcán, ¿sí? Entonces, si nosotros reconocemos que hay algunos chicos que tienen una cierta idea, ¿no? Acerca de lo que es un volcán, bueno, vamos a poner en común esas ideas y vamos a tratar de mejorarlas, enriquecerlas, ¿sí? Reconceptualizarlas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros les decimos, no sé, queremos presentar el verbo divisar, ¿no? Queremos que los chicos conozcan el significado de la palabra divisar. Y les decimos, a ver, bueno, a ver quién sabe lo que es divisar, qué sé yo, bueno. Y alguna nos dice, es como mirar, ¿no? Imagínense que nos dicen eso, es como mirar. Entonces el docente, ¿qué puede hacer? Puede decir, sí, es parecido a mirar, pero, por ejemplo, si yo les digo que los estoy divisando a ustedes, ¿está bien? ¿Sí o no? Bueno, y capaz que alguno dice, no, porque en realidad no se usa para eso. Bueno, ¿y para qué se usa? ¿Cuándo decimos divisar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Si yo estoy corriendo a la parada del colectivo que es en la otra cuadra, ¿puedo decir, alcancé a divisar el colectivo? Sí, bueno, a ver por qué. Y porque el colectivo estaba lejos y entonces yo lo vi, entonces divisar quiere decir ver pero desde lejos, identificar un objeto. Bueno, entonces todo este intercambio que estamos como recreando, charlando ahora así con ustedes, tiene que ver con activar, ¿sí? Activar las ideas que ellos tienen acerca de la palabra divisar, ponerlas en común, pero reconceptualizarlas, ¿sí? Es decir, completar esa idea, enriquecerla, mejorarla, ¿sí? Si yo digo, otro ejemplo, ¿no? Un texto sobre la araña pollito, ¿no? Y resulta que en un momento la araña dice que la araña pollito es dócil cuando no se siente en peligro, ¿no? Entonces, como sabemos que va a aparecer esa palabra en el texto, decimos, la tenemos que explicar antes de la lectura, la palabra dócil, ¿no? Entonces decimos, a ver, chicos, ¿saben qué significa dócil? Y alguno nos dice, es portarse bien. Ah, bueno, sí, sí, bueno, los que son dóciles se portan bien, muy bien. Y otro nos dice, dócil es alguien que es muy tranquilo. Bueno, sí, también, pero nos falta algo, ¿no? Sin duda que el que es dócil es tranquilo y se porta bien, pero no está completo el significado de la palabra, ¿no? Entonces tenemos que completarla. Tenemos que expandir ese conocimiento, ¿sí? Entonces podemos decir, sí, dócil es alguien que es tranquilo,
y alguien que se porta bien, pero además es alguien que recibe, por ejemplo, de buena gana las indicaciones que otro le da o las orientaciones que otro le da. Es alguien a quien no le cuesta hacer caso, ¿sí? Que es naturalmente obediente, podríamos decir, ¿no? Bueno, podemos decir todas esas cosas. Y entonces estamos expandiendo a partir de la activación de ideas sobre el significado de esa palabra, expandimos el conocimiento y lo completamos, ¿sí? También nos puede pasar que indagamos y vemos que nadie tiene ni idea del significado de esa palabra, entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que explicar directamente, ¿sí? Sí o sí lo tenemos que explicar, porque hay, como decíamos recién, palabras que los chicos van a necesitar conocer en su significado cabal, conocerlo antes de la lectura, para poder empezar a formar esa representación mental del significado del texto, ¿sí? Entonces habrá que explicarlas. Cuando vemos que los chicos no tienen esos conocimientos, los tenemos que explicar, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a explicar, ¿sí? Fíjense, primero algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de la guía docente de Klofki, donde tenemos sugerencias, ¿no? Para cómo intervenir, ¿no? Entonces acá el docente dice, vamos a leer un cuento, El gigante egoísta. ¿Saben qué es un gigante y egoísta? Una persona que no quiere darle sus cosas a otra, que no quiere compartir. ¿Ustedes comparten con sus compañeros? En este cuento se habla, bueno, vamos hasta ahí, ¿no? Fíjense que se da una pequeña definición de lo que es ser egoísta, ¿sí? Y hay como una pequeña preguntita para que ellos puedan identificar cómo aparece esa palabra en el uso, ¿sí? Si hablamos de egoísta, ¿sí? Que puedan identificar, egoísta es el que no quiere compartir, ¿y ustedes cómo son? ¿Comparten con sus compañeros? ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo empezar a trabajar con el vocabulario, ¿no? Ahora, en este otro caso ya tenemos un caso de activación, como los que dije oralmente recién, ¿no? Cuando hablé de la araña pollito y dócil y el tema de divisar, que estuvimos viendo ejemplos de activación, ¿no? Aquí, fíjense, es una propuesta de cómo presentar determinadas palabras antes de la lectura, ¿no? Acá se trata de el cuento ¿Quién tiene mi ombligo? De Klofki 2, y fíjense que dice, se propone, ¿no? Al docente decir, ¿ustedes tienen ombligo? Sí, nosotros y todos los animales que nacen de sus mamás tienen ombligo, el perro, el mono, la vaca, el caballo, bueno, también la jirafa y el gorila, pero los animales que nacen de huevos, como los pájaros y las tortugas, no tienen ombligo. El cocodrilo nace de un huevo, bueno, etc. Entonces, activamos, ¿sí?, las ideas que tenemos sobre este tipo de conocimientos, ¿no? Se trata de poner en común esas ideas para poder enriquecerlas, mejorarlas, etcétera, ¿no? Siempre van a ver que en la guía del docente está todo esto como en formato dialógico, ¿no? Porque es en definitiva lo que nos imaginamos que podría pasar en la interacción con los chicos, ¿no? Y las preguntas que les sugerimos hacer, que por supuesto ustedes irán adecuando a la situación puntual de cada uno de ustedes, con cada grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con las cuales acá en la guía docente tienen un modelo de cómo intervenir, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Y es importante trabajar sobre el significado de la palabra ombligo, los conocimientos previos sobre la palabra ombligo, el conocimiento previo sobre los pantanos. Entonces se propone como un modelo de intervención que después ustedes ajustarán y repreguntarán en función de lo que los chicos van respondiendo, ¿no? Entonces, con respecto al vocabulario, ¿no? Volviendo a sistematizar los tipos de intervenciones, ¿no? ¿Qué palabras es necesario explicar? ¿Cuáles son las palabras más necesarias para explicar, ¿no?, antes de la lectura de un texto? Nosotros tenemos fundamentalmente 3 niveles de palabras, ¿no? 3 niveles que tienen que ver con, en el nivel 1, palabras cotidianas, podríamos decir, ¿no? Palabras del entorno cotidiano que responden a aquellas que nosotros nos podemos encontrar seguramente en conversaciones en la casa, el hogar, ¿no? Nombres de alimentos, nombres de objetos cotidianos, ¿sí? Leche, pan, casa, ¿sí? Que seguramente cualquier chico aprende simplemente por estar
inmerso en intercambios lingüísticos, en un entorno familiar, ¿sí? Hay un segundo nivel de palabras, que son palabras que no son muy frecuentes en la oralidad y que sí son frecuentes en los textos literarios, o sobre todo en los textos literarios y también en otros tipos de textos, ¿no? Como por ejemplo, acechar, divisar, alarido, ¿sí? Y tenemos un nivel 3, que es todavía más complejo, que son las palabras propias de las disciplinas, ¿no? Como por ejemplo fósiles, herbívoros, ¿sí? Si yo digo artrópodos, ¿sí? Todas estas palabras, ciertamente que es poco frecuente que aparezcan en la oralidad, salvo que nuestro, no sé, nuestro marido sea antropólogo, por ejemplo, y entonces nos hable de estas cosas, ¿no? Pero son palabras propias de las disciplinas científicas y que aparecen sobre todo en los textos sobre temas científicos, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto de acá, ¿no? De estas palabras que pusimos acá, ¿cuáles creen ustedes que corresponden al vocabulario científico y cuáles a un vocabulario de tipo literario? ¿Qué les parece? Silvia, ¿cómo estás? Estás silenciada. Silvia, estás muteada. Ahí voy, ahí voy. Ah. Ahí está. Bien. Del campo científico, ornitorrinco, Bien. fermentar, fósiles. Bien. Del campo literario, maleficio, tambalear, espera que corro las palabras, empuñar, llamarada. Bien. Y hasta divisar puede ser también del campo literario. Divisar, hechizo también, que no sé si las llegaste a Hechizo, ver. por eso, maleficio, sí. Ah, no, que están las dos, está maleficio y hechizo, por eso. ¡Ay, está tan chiquita Sí. que no la había visto! No, ya sé, no importa, no importa. Y después del campo científico también herbívoros, ¿sí? Que está Exacto, acá en el herbívoros sí medio. la dije. Herbívoros, fósiles, Ah, ornitorrinco. perfecto. Fermentar. Perfecto, bueno, espectacular, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, ¿no? Esta tablita como de preguntas, que es del material de Strasser y Vergara, que yo te los recomiendo mucho, tiene un manual muy lindo que se llama Leer para Hablar, que trabaja con toda la metodología que nosotros les estamos presentando acá también. Se los recomiendo especialmente, se los pueden descargar de internet. Nos gusta mucho este cuadro de estas autoras que nos ayuda a pensar cómo reconocer a qué nivel corresponde cada palabra, ¿no? También para saber cuáles son las palabras que conviene enseñar explícitamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunas que probablemente las aprendan en un entorno cotidiano, pero sabemos que muchas no las van a aprender en un entorno cotidiano. Entonces, es nuestra obligación enseñarlas en el marco del trabajo con los textos, ¿sí? Entonces, fíjense las preguntas, ¿no? Dice, 1. No, dice así, estas 3 preguntas nos ayudarán a decidir si una palabra es de nivel 2, ¿sí? ¿Es probable que los padres utilicen esta palabra mientras conversan con los hijos a la hora de la comida? Si la respuesta es sí, esta palabra, esperen que no puedo pasar esto, no puedo correr cosito de las imágenes, a ver, ahí está. Si la respuesta es sí, esta palabra es de nivel 1 y no necesita ser enseñada. Recuerdan que nivel 1 dijimos que era ¿sí? Palabras cotidianas, ¿sí? Bien. ¿Es probable que esta palabra aparezca en un libro, pero no en el lenguaje oral? Si la respuesta es sí, esta palabra podría ser del nivel 2 y valdría la pena enseñarla, ¿sí? Son las que dijimos, estas palabras que aparecen en los textos, sobre todo en los textos literarios, pero puede ser en cualquier tipo de textos, ¿sí? Y la pregunta 3 dice, ¿puedo imaginar insertar esta palabra en una frase significativa para mis alumnos? Si la respuesta es no, probablemente es una palabra del nivel 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra súper específica, propia de las disciplinas científicas, que
de ninguna manera los chicos no van a conocer si no se las ha enseñado explícitamente a partir del trabajo con los textos, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo enseñar el vocabulario? ¿Sí? Porque no vamos, en este trabajo inicial de la lectura dialógica, no vamos a ir directamente a agarrar una definición de diccionario. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ofrecer definiciones amigables, ¿sí? Es lo que se llama definiciones adaptadas, sencillas, ¿sí? Que las vamos a armar específicamente para esto, ¿no? Proporcionando sinónimos, palabras familiares, trabajando con ejemplos de uso de esa palabra en distintos entornos, acudiendo a lo que son las familias de palabras, ¿sí? Definiciones adaptadas que preparamos para esto, ¿sí? ¿Y por qué? Fíjense lo siguiente. ¿Por qué preferimos las definiciones adaptadas a las definiciones de diccionario? Fíjense que aquí, en este cuadrito que también he tomado del material de Strasser y Vergara, que se los recomiendo muy especialmente, en este caso, fíjense que tenemos ejemplos, ¿no? De distintas palabras elegidas, ¿no? Simplemente para ejemplificar, no es que aparecen todas en un mismo texto, ¿eh? No, nada que ver. Son palabras que elegimos para ejemplificar. ¿Cómo es su definición de diccionario y cómo es una definición adaptada, amigable, que podemos preparar para el antes de la lectura, ¿sí? En la lectura de un texto. Fíjense. Por ejemplo, si vamos a la definición de lago, ¿te animás a leerla, Lili? Sí. Lago, la definición de diccionario. Gran masa de agua, normalmente dulce, acumulada en depresiones del terreno. Bien. Y la definición adaptada sería un gran hoyo lleno de agua. Podemos pasear en bote en un lago. Muy bien, perfecto. Fíjense, ¿no? ¿Qué pasa con esta definición? ¿Qué, digamos, desventajas tiene la definición de diccionario y qué ventajas tiene, en cambio, la definición adaptada? ¿Qué les parece? Puede ser cuando se refiere a gran masa de agua y en el otro dice un gran hoyo. Sí, eso es una de las cuestiones. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te parece? Y porque masa puede ser también como con una textura, o sea, los nenes están acostumbrados cuando hablamos de masa a la masa de sal. O Bien. sea, no tiene similitud con el agua. Bien, fíjense, masa, ¿sí? Es un término que ellos en ese contexto no lo conocen, ¿sí? Lo mismo si yo digo, ¿qué otra palabra pueden no conocer en esa definición? Depresiones del terreno. Depresiones. Depresiones. Muy Depresiones. bien. Depresiones, y según el nivel también acumulada puede ser que tampoco la conozcan, ¿sí? Entonces, fíjense, lo mismo, a ver qué pasa con la definición de curva, ¿sí? ¿Te animás a leerla, Lili? Sí. Curva. Tramo, la definición de diccionario. Tramo de una carretera, camino o línea férrea que se aparta de manera continua de la línea recta sin formar ángulos. Bien, muy bien. Fíjense, ¿qué pasa con esta definición? ¿Qué desventajas tiene? Ceci, Silvia, no sé si querían... Línea La férrea. definición del diccionario serían palabras menos familiares para los chicos. Claro, las Definición definiciones de adaptada, diccionario... palabras más sencillas y de fácil comprensión. Bien, acá hay una cuestión. Las definiciones de diccionario tienen términos que los chicos tampoco conocen, ¿sí? En el caso de la definición de curva, fíjense, tramo, no creo que la conozcan, línea férrea, no la conocen. Se aparta de manera continua, eso es bastante abstracto, ¿sí? Línea recta, ángulos, todos estos son términos que pueden o no conocer o tener una idea muy vaga de qué significan dependiendo el nivel, ¿no? Entonces, en cambio, si lo comparamos con una parte del camino que no es derecho, que da una vuelta,
cuando vamos por un camino y hay una curva, tenemos que doblar, no podemos seguir derecho. Fíjense que en esta definición adaptada hay una explicación más sencilla que no es que simplifica el contenido, sino que simplifica la manera en la que el chico puede acceder al contenido. ¿Por qué? Porque la hacemos con palabras que ellos conocen y con ejemplos en los que pueden visualizar esa realidad, ese objeto, esa realidad, ese sentimiento, lo que sea que estemos definiendo, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos las definiciones adaptadas para el trabajo con la lectura dialógica justamente por esto, ¿sí? Porque nos permiten que los chicos puedan acceder al significado de esas palabras antes de la lectura, sobre todo de aquellas palabras que necesitamos presentar antes de la lectura, para que después, durante la lectura, cuando las escuchan o cuando las leen, sepan de qué se trata, ¿sí? Y que no tengan un obstáculo al encontrarse con una definición de diccionario que tampoco les dice nada, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a trabajar el vocabulario antes de la lectura. La ventaja que ustedes tienen es que en las guías docentes siempre están ofrecidas estas definiciones adaptadas, ¿sí? No es que tienen que estar en cada caso preparando cada una de las definiciones, sino que siempre en los materiales para el docente nosotros ofrecemos definiciones adaptadas en cada una de las lecturas dialógicas, para que ustedes tengan una orientación que, por supuesto, después, si necesitan perfeccionarla, lo harán, si necesitan adaptarla a su realidad, la adaptarán, ¿sí? Pero con esto se les ofrece un puntapié, un modelo, ¿sí? Perdón, Bárbara, hay una consulta en el chat. Sí. De Karina Díaz y dice, para el nivel 2 y 3 de palabras, ¿se puede usar el diccionario? Enseñarles a usarlo mejor dicho. Para tercer grado, pregunta. Creo que es importante, ya que le da independencia a los niños, enseñarles a adaptar el significado acorde al texto sería lo ideal. Bueno, es que en realidad es lo que estaba explicando yo justo ahora, ¿no? La realidad es que cuando los chicos, para poder usar solitos el diccionario, necesitan conocer mucho más vocabulario del que conocen en esta etapa inicial, digamos, en sus trayectorias, ¿no? Nosotros, para el trabajo con la lectura dialógica, proponemos las definiciones adaptadas. Después, si ustedes en otra instancia quieren trabajar con el diccionario como fuente de búsqueda de información y demás, eso corre por cuenta de ustedes en otras situaciones, digamos, ¿no? Pero para lo que es específicamente el trabajo en la lectura dialógica, les vamos a ofrecer nosotros esas definiciones adaptadas, ¿sí? De hecho, nosotros trabajamos con esta misma metodología en tercer grado también, ¿eh? Y realmente a los chicos esto les permite tener un acceso sólido al texto, que después, una vez que conocen el significado, si quieren pueden ir a compararlo con el significado del diccionario y ver a ver qué complejidad tiene la palabra en el diccionario, pero primero tiene que estar esta primera aproximación a la palabra con una definición preparada para esto, ¿sí? Que además esté vinculada al contenido del texto, contextualizada también, ¿sí? Perdón, aparte estás hablando de una lectura dialógica, lo que significa que si yo corto la lectura, voy al diccionario, busco la palabra, termino perdiendo el hilo conductor que lleva la narración que estoy realizando. Exacto, o sea, nosotros vamos a hacer pausas durante la lectura, pero son pausas que están muy preparadas, digamos, son pausas en las que se para una cosa puntual, para ayudarlos a recuperar determinada información o para ayudarlos a hacer una inferencia, que eso lo vamos a ver cuando veamos las estrategias del durante la lectura, pero no es que podemos parar para ir a buscar al diccionario, ¿sí? Y si lo dejamos para el después de la lectura, ya nos perdimos un tiempo valiosísimo, porque lo que no se trabajó antes y durante la lectura no se recupera después de la lectura de la misma manera. El momento más importante está en el antes y en el durante la lectura, ¿sí? El después de la lectura tiene que ser para consolidar, no para generar los aprendizajes que no se generaron en el antes y en el durante. ¿Me explico? Por eso es muy importante entender cuál es el rol de cada una de estas cuestiones, ¿sí? El diccionario lo podemos usar en otras instancias, ¿sí? Pero acá estamos hablando del conocimiento del vocabulario en el marco de la lectura dialógica, ¿sí? Entonces, para este tipo de intervención,
conviene ofrecer a los chicos definiciones adaptadas, ¿sí? Que después en otra situación se podrán retomar y comparar con la definición de diccionario, pero para este trabajo es importante que ellos tengan las definiciones adaptadas, ¿sí? Por eso nosotros en las guías se las ofrecemos siempre, ¿no? Y fíjense que aquí lo que les cuento también es la importancia de la enseñanza directa del vocabulario, ¿no? La diferencia entre lo que es el aprendizaje incidental, ¿sí? Y la enseñanza directa. El aprendizaje incidental de las palabras es el que sucede, digamos, sin que el adulto se lo proponga, ¿sí? Es decir, el que sucede cuando estamos interactuando con los chicos, sobre todo con los chicos más chiquitos, en las interacciones que, bueno, estamos haciéndolas a través del lenguaje, entonces estamos hablando de cuestiones cotidianas y los chicos van aprendiendo a nombrar las cosas del mundo que los rodea, ¿sí? Mediante este aprendizaje incidental. Pero las palabras que se aprenden de esta manera son generalmente las palabras del nivel 1, es decir, las palabras cotidianas, ¿sí? Si nosotros queremos que los chicos incrementen su vocabulario, ¿sí? Pensando en las palabras del nivel 2 y en las palabras del nivel 3, nosotros tenemos que, como docentes, desarrollar intervenciones explícitas, que estén orientadas a eso, y que nosotros las hayamos pensado explícitamente para cumplir con ese objetivo, ¿no? Entonces, esto es la enseñanza directa. La enseñanza directa de las palabras es intencionada. Quiere decir que el docente ahí tiene el objetivo de enseñarles esa palabra, ¿sí? No es que, uy, la aprendieron de casualidad, ¿no? Segundo, es explícita, porque el adulto además le está diciendo que está enseñando esta palabra. Por ejemplo, en el texto van a aparecer estas palabras que seguramente ustedes no conocen. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas palabras, a ver si ustedes saben de qué se trata, saben qué significa. Es decir, yo les estoy avisando que vamos a aprender palabras, lo estoy explicitando, ¿sí? Y planificada es la enseñanza directa. ¿Por qué? Porque no es al tuntún, porque no es improvisada. No es que yo caso el texto y digo, bueno, y ahora a ver qué sale. No, es planificada porque yo ya tuve que haber seleccionado cuáles son las palabras que voy a elegir presentar antes de la lectura, ¿sí? Y se sigue una secuencia de pasos para enseñarla. Después las voy a recuperar también después de la lectura y voy a hacer otras actividades, ¿sí? Pero eso viene después, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre el aprendizaje incidental y la enseñanza directa, ¿sí? Entonces, acá lo que les muestro es otro ejemplo, ¿sí? De cómo hay palabras que de ninguna manera podrían ser aprendidas con un aprendizaje incidental, ¿sí? Y fíjense que acá las palabras están divididas en ámbitos temáticos, ¿no? Por ejemplo, palabras que tienen relación con la convivencia, como contaminación, cooperar, discutir, debate, diversidad, equipo, reglas. Palabras que tienen que ver con lo biológico, en definitiva, ¿no? Con los seres vivos y su entorno. Mamífero, reptil, anfibio, ave, carnívoro, herbívoro, omnívoro, hábitat, etc. Palabras que tienen que ver con relaciones lógico-matemáticas, ¿sí? Cantidad, comparar, corresponde, orden, medir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros no intervenimos de manera explícita para explicar tales palabras, ¿sí? Va a haber muchos chicos que van a quedarse solamente con las palabras que aprenden en su entorno cotidiano, que seguramente no van a ser ninguna de estas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la enseñanza explícita del vocabulario en la escuela, en las situaciones de lectura dialógica, porque además el conocimiento de las palabras es uno de los aspectos más importantes de la comprensión. Si los lectores no conocemos aproximadamente el 95% de las palabras que componen un texto, yo no voy a poder comprender ese texto, ¿sí? No voy a poder formar una representación mental de lo que el texto es. Me podrán quedar algunas ideas sueltas o tener una aproximación, pero no voy a poder comprender el texto. Entonces, el trabajo con vocabulario tiene que ser un trabajo central. Las palabras no se aprenden por osmosis, ¿sí? La mayor parte de las palabras no se aprenden incidentalmente, ¿sí? Esto es lo que estamos tratando de sistematizar con toda esta información. Sí, Silvia.
Te escuchamos. No, que es importante también el tema del glosario, que por ejemplo las materias diarias especiales, tanto matemática como las ciencias, aunque matemática es una ciencia, tengan un glosario atrás, ¿sí? Donde donde los chicos puedan ir anotando las palabras que van a usar repetidamente y que son necesarias para asimilar otros conocimientos. Tal cual, tal cual. Y también se puede hacer tipo mural de palabras, ¿no? Cada palabra, cada grupo de palabras nuevas que vamos aprendiendo con cada texto, tenerlas pegadas en una especie de afiche que sea como nuestro muro de palabras, y entonces después eso nos va a servir para la próxima vez que la tengamos que leer o recordar, o para alguna producción escrita, que podamos volver sobre esas palabras y usarlas, ¿sí? Y de esta manera vamos ayudando a formar nuestro diccionario mental, nuestro léxico mental, ¿sí? Gabriela, te escuchamos. Sí, yo tenía la duda. ¿Me escuchás, no? Sí, perfecto. ¿Esto es preferible hacer, explicar o hablar de todas estas palabras previamente al cuento o a la narración, o ir interrumpiendo la narración y ir contándole a los chicos? Las dos cosas van a suceder en la lectura dialógica, ¿sí? La primera es la que yo expliqué recién, ¿no? Sí. Algunas palabras, no todas las palabras desconocidas, sino algunas que nosotros vemos que son las más importantes que tienen que saber para poder comprender el texto, y que además merecen una explicación bien detallada, como una definición adaptada. Esas las vamos a explicar antes de la lectura, ¿sí? Pero después, el resto del vocabulario desconocido que va a haber en el texto, esto lo iba a explicar después durante la lectura, pero ya lo digo, van a aparecer y las tenemos que explicar con un sinónimo, ¿no? Entonces, si dice, no sé, le iban a regalar una canastita similar a la que tenía. Entonces ustedes van a ver que en la guía del docente dice, al lado de similar, dice entre paréntesis, parecida, ¿no? Como para que el docente en ese momento se acuerde de, bueno, alto ahí, hay que explicarla, pero ahí no me voy a detener 2 años, ¿sí? Sino que simplemente lo digo con un sinónimo, pero leo la palabra nueva y su sinónimo para que quede claro y se empiece a incorporar, ¿sí? Sí, muchas veces lo hago cuando creo que esa palabra no la van a comprender, tiro la otra y las tiro juntas como para que vayan incorporando la nueva. Exacto, porque a veces, vieron que si no, uno como que corre la tentación de decir, no, bueno, la reemplazo directamente por el sinónimo. Y no, porque ahí le estoy quitando la posibilidad de aprender una palabra nueva, ¿sí? Si yo en vez de similar digo directamente parecida, bueno, no aprendió la palabra similar, ¿sí? En cambio, si yo digo similar, esto que haces vos, Gabriela, similar, parecida, le digo a los chicos, ¿no? Y la digo justo al lado de la palabra nueva que leí, les estoy dando la posibilidad de incorporar un vocabulario nuevo, ¿sí? Que después lo voy a recuperar igual, ¿no? Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta más sobre este tema, o comentario o algo que quieran agregar. Silvia. Sí, no, que como vos decías, la lectura tiene que ser intencionada, por lo tanto, como mínimo debe ser leída 2 veces para poder captar lo que podrían llegar a inferir los chicos, ¿sí? Lo que podrían llegar a dudar, y estar preparadas para esas preguntas o ese ir y venir, ese flashback que se da con los chicos en la lectura dialógica. Claro. Entonces, no podemos elegir un cuento, leerlo una vez y vamos, no. Tiene Tal que estar cual. preparado. También Tiene la que estar- entonación, porque la puntuación que usemos también le va a dar sentido a lo que estamos leyendo. Por ahí no Exacto. necesitamos pausar algo, aunque aparezca una palabra que no comprenden, porque avanzando un poco en el texto podemos encontrar el significado. Por ahí sí, traer después, ¿se acuerdan de lo que leímos? Bueno, volví acá, pero tiene Claro. que ser preparado. Eso después lo vamos a ver bien cuando veamos la parte del durante la lectura, que va por el lado de lo que vos decís, ¿no? Pero lo importante de lo que vos decís, Silvia, es que son lecturas que están planificadas, ¿sí? No son lecturas azarosas. No es que yo agarro un libro y voy a ver a probar suerte, ¿no? Las lecturas dialógicas están planificadas, ¿sí? Y por eso es que uno les logra sacar el jugo, ¿sí?
Porque y por eso ustedes tienen las guías docentes para apoyarse acá, ¿no? No es que tienen que hacer todo el trabajo de la nada. Ustedes toman el modelo de la guía docente y sobre eso trabajan, ¿sí? Mejorándolo, adaptándolo a sus circunstancias, ¿sí? Pero ya tienen el modelo en la guía docente de cómo trabajar con cada texto, ¿sí? Eso es importantísimo, porque tienen las palabras elegidas, las definiciones adaptadas, las pausas que vamos a hacer durante la lectura, qué vamos a recuperar en esas pausas. No vamos a recuperar ni todo ni cualquier cosa, sino algunos aspectos puntuales. ¿Qué vamos a recuperar después de la lectura? Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos las otras partes. Recién estamos en el antes, ¿sí? Fátima. Sí, yo quería compartir un poco un mea culpa con respecto a lo que estamos hablando. A mí muchas veces, sí, es real, muchas veces me sucede, hace poquito, sin ir más lejos, que por ahí selecciono textos, como por ejemplo de Kesselman, que son autoras que no son argentinas, entonces a veces utilizan palabras que realmente me parece que no tiene sentido pronunciar y directamente las reemplazo. Y me quedé con esto que decía, ¿no? Siempre hay que leerlo tal cual. Pero bueno, creo que a veces, si bien por supuesto que tiene que haber una planificación por detrás, sobre todo con los más chiquititos, ¿no? Que a veces por ahí hay palabras que, bueno, dado el objetivo del texto, bueno, uno a veces por ahí las cambia, las omite o busca otra forma de decir que no es, quizás no es correcto, porque es verdad que es muy importante respetar la narrativa, pero bueno, hay circunstancias en donde por lo menos yo lo hago, esto de cambiar la palabra y como lo dejamos pasar, ¿no? Porque realmente no es el objetivo de analizar en ese momento esa palabra, ¿no? Sino que el objetivo de la lectura es otra, entonces bueno, lo dejamos pasar. Claro, bueno, por eso, siempre dependiendo de con qué, digamos, con qué grupo estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, ¿no? Yo tengo en claro que el chico está en condiciones de incorporar esta palabra, sí, entonces si está en condiciones, se la voy a hacer incorporar, ¿no? Entonces, leo la palabra tal cual es y leo el sinónimo, ¿sí? Obviamente que a veces cuando le leemos los textos a los más chiquititos, siempre en el momento los vamos adaptando, ¿sí? Pero también hay palabras que incorporan. Capaz que no incorporan todas las que nosotros sabemos que son palabras nuevas, pero algunas sí les hacemos incorporar, ¿no? Pero por eso ustedes, tanto en inicial como en primero y segundo grado y tercero, tienen los materiales adaptados en ese sentido, ¿no? Los textos están adaptados, entonces hay palabras que ya están simplificadas, ¿sí? Ya en la misma adaptación que se ofrece en los materiales que ustedes tienen, ¿sí? Hay otros materiales, hay otros textos que se crearon directamente para estos materiales, así que ya están previstos, ¿no? Y siempre hay palabras que tanto en nivel inicial como en primer ciclo de primaria, los chicos pueden incorporar y se incorporan de esta manera, ¿no? Entonces está todo este trabajo previsto, ¿sí? Trabajando siempre con la zona de desarrollo próximo, sabiendo cuáles palabras pueden incorporar y cuáles capaz que se tienen que adaptar y dejar para otro momento, ¿no? Por eso cada nivel tiene sus materiales y está pensado con textos que respondan a estas características. Por eso es muy importante que ustedes se aferren mucho a la guía docente, que les va a permitir, digamos, tener como el modelo sobre el cual después trabajar, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita, algo que quieran agregar. Guadalupe, no sé si viste algo en el chat o si puedo avanzar. No, Maura del 448 dice, me parece muy importante planificar porque muchas veces los mismos docentes no conocen el significado de las palabras o quizás creemos conocer el significado. Nada, resaltando esto de planificar lo que vamos a leer, tener en cuenta eso. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces avanzamos, ¿sí? Vamos sobre el tema de los conocimientos previos. Recién hablamos de, cuando mencionamos las 3 estrategias que trabajamos antes de la lectura, dijimos vocabulario, conocimientos previos y presentar el tema, ¿sí? Entonces, respecto de los conocimientos previos también tenemos una situación similar, ¿sí? Tenemos que partir de la indagación, tratando de ver qué idea tienen los chicos acerca de tal contenido que necesitamos que ellos conozcan o tengan disponible antes de la lectura del texto, ¿sí? Entonces,
indagamos, vemos qué ideas tienen acerca de esto, activamos esos conocimientos, los ponemos en común, ¿sí? Y ahí viene la parte en que tenemos que mejorar, ¿no? Estas conceptualizaciones que los chicos tienen sobre determinados conocimientos. Por ejemplo, hoy estaba trabajando con un ejemplo en el que decía sobre un texto del araña pollito y los chicos decían, bueno, la docente decía, ¿saben qué es un araña pollito? ¿Cómo es? Es una araña gigante, decía uno de los nenes. Y la docente le dice, sí, es una araña mediana, ¿sí? Y a partir de ahí se trabajaba con esta reconceptualización porque los chicos le decían que era gigante porque comía pollitos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí el docente tiene que ayudarlos a inhibir determinada información que es incorrecta, ¿no? Para poder ayudarlos a activar la información correcta. La araña pollito no come pollitos, ¿sí? No es que es gigante y que por eso puede comer pollitos. No es gigante y no come pollitos, ¿sí? Tiene otras maneras de defenderse de sus depredadores, como por ejemplo los pelos urticantes que tiene, las pinzas que tiene, ¿sí? Pero hay que tratar de que se despeguen, ¿no? Inhibir ciertas representaciones que son erróneas respecto de esos contenidos para ayudarlos a generar representaciones correctas, ¿no? Entonces, y por otro lado, cuando los chicos no tienen, ¿no? Determinadas ideas acerca de esos conocimientos, hay que generarlos, ¿sí? Así como con las palabras nuevas, bueno, hay que proporcionar esos conocimientos en el caso de que los chicos no los tengan, ¿no? Por ejemplo, acá se trata de el antes de la lectura en un texto sobre el nacimiento de las mariposas, ¿no? Entonces, fíjense, acá la idea es tratar de ver cómo aparece, ¿no? Las estrategias de indagar, activar y generar los conocimientos previos, ¿no? El docente les pregunta a los niños si conocen las mariposas y qué saben de ellas. Después se pide que miren los dibujos que acompañan el texto y se conversa con los niños sobre esas imágenes. ¿Son todos mariposas o no? ¿Las mariposas son siempre iguales? Se recupera toda la información que los niños puedan tener. Luego el docente explica que uno de los dibujos es de una mariposa y los otros son de una oruga, que es un gusano, y de un capullo, que es como una capa en la que el gusano se envuelve para dormir. Esa capa lo protege. Finalmente, el docente invita a los niños a leer el texto para aprender más sobre las mariposas y su relación con la oruga y el capullo. Fíjense que aquí están estas tres instancias, ¿no? A partir de la indagación que conocen acerca de las mariposas, cómo son, cómo es su nacimiento, ¿sí? Activar información a partir de los dibujos, identificar que uno se trata del capullo, el otro de la oruga, el otro de la mariposa, ¿sí? Lo que se llama la pupa, ¿sí? Que es la larva en definitiva, bueno. Entonces, todo esto se trata de activar, ¿sí? Y luego de generar los conocimientos previos, ¿no? Cuando el docente explica, bueno, este dibujo es de una oruga, el otro es de una mariposa, el otro de, bueno, el gusano el capullo es una capa, que el gusano se usa para envolverse para dormir, bueno, ahí directamente se están generando esos conocimientos previos que los chicos no tienen y que es necesario ofrecerlos antes de la lectura para que los chicos puedan después comprender el texto, ¿sí? Y en este sentido, en lo que es la generación de conocimientos previos, cuando les vamos a explicar algo que los chicos no conocen y que tienen que conocer antes de la lectura, es muy importante el rol de las ilustraciones, ¿sí? O las imágenes, o los recursos audiovisuales, ¿no? Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono activado? Por favor. Hola. Hola, hola. Hola, sí, por favor, Daniela Sosa, si puede bloquear el micrófono, por favor, mutearlo. Gracias. Bárbaro. Bueno, entonces fíjense que acá, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar sobre un cuento que se desarrolla en un desierto, ¿sí? Los chicos probablemente no tengan mucha experiencia previa de lo que es un desierto, ¿no? Entonces, además de ofrecer una explicación verbal, ¿sí?
El desierto es una gran extensión muy árida, llena de arena, que tiene montañas de arenas que se llaman dunas, en el que hace mucho frío durante la noche y mucho calor durante el día, tienen temperaturas extremas, como es completamente árido, no llueve, entonces no hay prácticamente plantas, los animales que viven son, bueno, tal y tal, bueno, todo esto, ¿sí? Es generación de conocimientos previos, pero además le muestro la imagen, o le muestro el video, o le muestro la foto, que le permita, ¿no? Digamos, formarse una representación mental, ¿sí? De esa realidad, de ese ecosistema en este caso, ¿sí? Porque si no, muchas veces con la explicación verbal solamente es un poco complejo cuando los chicos no tienen ninguna experiencia previa de lo que es un desierto, ¿no? Entonces es muy importante poder apoyar las explicaciones siempre en ilustraciones o imágenes, ¿sí? Y en este sentido, también es muy importante para saber qué tipo de conocimientos previos tenemos que activar y cuáles quizás no sea necesario activar porque los chicos ya lo conocen. En este sentido es muy importante el conocimiento que cada docente tiene del entorno cotidiano de sus alumnos, ¿no? Y les voy a mostrar otro ejemplo. Acá tenemos una fotito del antes de la lectura de otro de nuestros textos, ¿no? El cuento de Juanito y la planta de habas. Es una adaptación de este cuento que hizo la doctora Borsone, ¿sí? Entonces, fíjense, acá se propone trabajar, ¿no? Con conocimientos previos, con activación de conocimientos previos, de vocabulario, la presentación del tema del texto, ¿sí? Y yo les propongo que se fijen, ¿sí? En torno a la palabra ogros y en torno a la palabra habas, qué conocimientos sobre el vocabulario y sobre los conocimientos del mundo creen que ustedes tendrían que trabajar explícitamente con los chicos. Tanto habas como ogros, o ninguno de los dos, o alguno de los dos. ¿Y cuál? ¿Qué les parece? Cada uno piense en su grupo de estudiantes, ¿no? Perdón, ahí aparece una descripción de lo que es el haba y de lo que es el ogro en la lectura. O sea, calculo que terminando de leer no haría falta explicarlo, me Perdón, parece. aparece una explicación en donde, Silvia. Abajo que dice, las habas son unas semillas grandes, chatas. Y Claro, arriba pero dice, ¿cómo son los ogros? Son criaturas grandotas, feas y malas. Claro, pero eso es algo que se propone para que diga el docente. Por eso, no es algo que diga el Ah, texto. perdón. Sí. ¿Y dónde está? No, por eso es lo que estoy diciendo. O sea, esas son las intervenciones. Ese no es el cuento, ¿sí? Pero Eso que no dice llegué a ver antes de el la cuento porque estoy lectura. haciendo la cena, perdón. Ah, está bien, está bien. No, Mientras eso es escucho. esto es lo que se propone para que intervenga el docente, ¿sí? Es toda una propuesta de intercambio entre el docente y los chicos. Entonces, mi pregunta es, ustedes, conociendo su grupo de alumnos, ¿creen que tendrían que trabajar tanto con la palabra habas como con la palabra ogros antes de la lectura? Sí, no, con los dos, con uno solo, ¿con cuál? En nuestra escuela no creo porque hay huerta. O Hay sea, por lo huerta. pronto, Entonces, habas no se tendría que trabajar. bien, habas no lo tendrías que explicar porque ya las conocen. ¿Sí? Claro, nos pasa en la comarca igual, tenemos lugares de chacra, entonces las habas es un alimento que encontramos en las huertas, en las chacras del lugar, no deberíamos trabajar, y ogro nos lleva a trabajar, a introducirnos hacia algo también de la fantasía, entonces hay que traer ese personaje hacia la lectura, empezar a conocerlo. Bien. Entonces trabajaríamos ogros, aunque también podríamos identificar una semilla de habas de una de arvejas. Nos permitiría jugar a eso también.
¿Cómo? Perdóname, no te escuché lo último. ¿Cómo? Podríamos trabajar las diferencias de semillas. Digo, ahí la semilla de haba es diferente a la de una arveja. Bien, O la de, entonces ahí trabajarías con una activación de ciertos conocimientos que ellos ya tienen, ¿sí? Y claro, a poder una de identificarlo. nube, pato. Bien, perfecto. ¿Quién más? En mi Algunos caso, voy a dicen, contar que hemos trabajado con ogros, así que no sería mi caso. Hemos trabajado cuentos y hemos escrito cuentos de ogros y también hay películas que lo relacionan. Así Bien, en que ese caso tengan en cuenta que quizás no es que no se trabaje con la palabra ogro, sino que se trabaja como una activación de conocimientos que suponemos que ya tienen, ¿sí? Pero sí es importante recuperarlo porque el ogro en esta historia va a tener un rol central, ¿sí? Y es importante además que podamos diferenciar, ¿sí? La figura tradicional, digamos, del ogro como aparece en los cuentos tradicionales de los ogros de las películas. Justo como salió el tema de las películas, lo digo por eso, ¿no? Porque si los chicos nos dicen, ay, sí, yo sé lo que son los ogros como Shrek, bueno, ahí tenemos un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la figura del ogro de Shrek, ¿sí? Podríamos decir que es el anti-ogro, ¿sí? Shrek no tiene las características que tiene el arquetipo ogro, ¿sí? En los cuentos tradicionales, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer como una relación con una película y qué sé yo, hay que tener cuidado con las activaciones de información que a veces los chicos hacen espontáneamente, porque muchas veces eso que se activa no es justamente la representación que ellos necesitan para poder entender ese texto, ¿no? Si ellos se quedan pensando en lo que es el ogro de Shrek, nunca van a entender este cuento, ¿sí? Porque el ogro de Juanito y la planta de habas, que es el mismo ogro que aparece en los cuentos tradicionales, es un ogro en serio, ¿sí? Tiene otras características completamente distintas al personaje que se construyó para la película Shrek, que es ciertamente un ogro, lo digo en broma para que se rían, pero es como un ogro deconstruido, ¿sí? No es un ogro con características de ogro, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta en el antes de la lectura, ¿no? Si yo quiero, no sé, si quiero presentar un cuento en el que aparece una bruja, pero una bruja en serio, una bruja mala, perversa, que come chicos, etcétera, etcétera, ¿no? La tengo que poder diferenciar, ¿sí? De las representaciones quizás más contemporáneas y disparatadas de cómo aparecen las brujas en ciertos relatos que ustedes seguramente pueden haberle leído a los chicos, ¿sí? Porque no es lo mismo y los chicos pueden quedarse como atados a una determinada representación que no es la que va a coincidir con la que aparece en el texto, ¿sí? Entonces, esto también se trabaja mediante mecanismos de activación e inhibición. Hay determinada representación que la tengo que inhibir porque no es la que me sirve para comprender este texto. Entonces la tengo que poner en un segundo plano por el momento. Me voy a quedar pensando en esta otra. Tengo que activar esta, ¿sí? Que es la que se corresponde en este caso con el ogro de los cuentos tradicionales, con el ogro del gato con botas, con el ogro de Juanito y la planta de haba, con tantos ogros que hemos leído en los cuentos tradicionales, ¿no? Mirna y Juliana tienen las manos levantadas. Sí, las escucho. No sé si está hablando Juliana o me toca a mí. Dale, dale, Mirna, habla vos, dale. Bueno, sí, un poco todo lo que acabas de contar recién. Creo que hay que tener en cuenta el contexto antes de analizar. Depende, por ejemplo, acá en Madrid, yo me imagino que en mi escuela en la que estoy, la mayoría de los niños van a desconocer qué es una haba, una planta de haba, ¿sí? Sin embargo, tienen más cercano lo que es el ogro. De distintas películas que se conocen o de dibujitos, que es muy cierto lo que acabas de decir, que hay que tener cuidado porque obviamente que el ogro que aparece, no sé, en Harry Potter no es el mismo ogro que aparece en Shrek o en, no sé, en El Señor de los Anillos, por decir algo, ¿no? Son diferentes representaciones que se hacen. Pero sí hay que tener en cuenta de que uno da por hecho, yo sé que es un haba, y de niña lo conozco, pero no tengo que pensar de suponer, digamos, que ellos también, ¿no? Entonces, por ahí está bueno preguntar, ¿saben lo que es?
¿Qué se imaginan que es? Y ahí tantear, si saben, bueno, se sigue, ¿no? Pero no Es dar por hecho importante que si se conocen todas las sabe, claro, palabras. es importante que si se sabe, se active esa información, ¿no? Exactamente, Para sí, porque sistematizarla, porque a veces uno, exactamente. claro, tiene una idea, pero necesita como una vueltita más para terminar de entender bien el significado, ¿no? Entonces es lo Exactamente. que vos decís, y no presuponer que saben o no. Por eso siempre partir de la indagación y después lo que nosotros vamos proponiendo en la guía docente, después ustedes lo irán adaptando, ¿no? Capaz que ustedes, como decían, acá con las habas, algunos colegas decían, bueno, tendrán que hacer una activación, pero no presentarlo como si no lo conocieran, porque sí lo conocen. Entonces, se hace Claro, la activación, exactamente. ¿sí? Claro. Todo tiene que ver también con el contexto. Exacto, tal cual, tal cual. Gracias, Mirna. No, de nada. Bueno, Juliana, te escuchamos. Sí, yo quizás también iba en la línea de la activación de saberes previos, porque de hecho me ha pasado narrando cuentos para jardín. Yo trabajo en la parte de biblioteca con estos niveles. Después en secundario trabajo, pero bueno, ya es otro nivel. Y suele hablar de Shrek, y de hecho uno es la comparación más fácil que tiene para hacer, pero quizás hay que recapitalizar toda la información que nos aporta Shrek, y entonces preguntar, bueno, vamos a ver si aparece un ogro igual al de Shrek. Entonces, después de la lectura, recuperar cómo son las características del ogro que aparece en el cuento. Claro, pero eso que vos decís, Juliana, nosotros no recomendamos hacerlo con los chicos más chiquitos, porque los chicos más chiquitos tienen una dificultad para inhibir la información que en el momento no les sirve, ¿sí? Ellos como que fácilmente activan mucha información por su gran creatividad, digamos, ¿no? E imaginación. Entonces, cuando vos les haces esa pregunta, por supuesto que van a activar un montón de representaciones. Pero lo que a ellos después les cuesta es decir, ah, no, estas eran las que no me servían, las cierro, como una ventana, ¿vieron cuando tienen un montón de ventanitas de explorador abiertas? Bueno, a ellos después lo que les cuesta es el mecanismo de la inhibición de esas representaciones que no les sirven en ese momento, ¿no? Les cuesta poner en un segundo plano esto, ¿no? Esas que no van en ese momento, ¿no? Entonces, por eso, si nosotros por ahí insistimos con recapitular aquellas que parten de una representación que es muy distinta a la que necesitamos retomar, ahí es donde se puede producir muchas veces un obstáculo en la comprensión, porque a veces los chicos se quedan atados a esa representación que les pareció interesante o que se les ocurrió, digamos, y luego se quedan atados a esa y no pueden avanzar en lo que se está contando en el cuento, que es distinto de eso que ellos tenían en mente, ¿no? Entonces, es un poco lo que se llama hacer predicciones, ¿no? Por eso nosotros no recomendamos ese tipo de intervenciones, sobre todo con los chicos más chiquitos, porque cuando los chicos son más grandes y tienen otro recorrido en cuanto a estos procesos, ya pueden inhibir fácilmente cierta información o manejarse de otra manera porque tienen ciertos procesos ya, habilidades más desarrolladas. Pero cuando los chicos son chiquitos, que es el nivel que nos atañe en estos encuentros, estamos hablando de inicial, primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Este tipo de intervenciones los puede confundir si se hacen antes de la lectura, ¿sí? Claro, Distinto es... yo lo que voy es que digo, es comparar, porque también hay chicos que cuando uno hace la bajada de significado, no se quedan con la idea previa, se quedan con la idea que tienen. Entonces en esto, después de la lectura de, a ver, Shrek, por ejemplo, sí, no lo quería burro, pero al final lo termina queriendo, ¿no? El ogro de las habichuelas mágicas, se lo quiero comer al chico. Entonces, ¿es tan bueno como Shrek o no? Y entonces ahí es donde surge la comparación y donde hay como otro trabajo con el texto. Digo porque me ha pasado de que cuando uno da como un significado preestablecido que los chicos no piensan, no relaboran, a veces termina jugando en contra. Entonces, en todo caso, como que uno tiene que ver cuál es el estudiar al estudiante, valga la redundancia, ver cómo piensa y entonces ver qué estrategia sirve más, porque para algunos chicos servirá más
decir, bueno, el ogro que vamos a presentar acá no es igual al de Shrek. Y para otros chicos capaz que necesitan ese segundo recorrido de pensar, como guiarlos en ese pensamiento de que el ogro que se presenta en las habichuelas mágicas es diferente de Shrek. ¿Se entiende lo que Lo que digo, Juliana, es que yo lo que digo es, la comparación que vos decís, para mí me parece interesante hacerla después de la lectura, ¿sí? Cuando vos ya te aseguraste que los chicos pudieron construir su representación mental sobre lo que es el ogro, efectivamente, en este cuento, que es un ogro tradicional, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos te asegurás que esa representación la pudieron construir, y eso te asegurás después de la lectura, ahí sí es más eficaz, digamos, poder hacer una comparación con otros ogros que pueden haber conocido previamente. Claro, Pero sí, yo la pensaba para después de la lectura. para después de la lectura, Claro, sí. después de la lectura. Claro, Sí. yo lo que decía era no hacerla antes de la lectura. Es No, decir, no. O sea, claro, antes cuando ellos dicen, ay, como el ogro de Shrek, qué sé yo, veamos a ver si es como el ogro de Shrek. A ver, comparémoslo. Y de hecho, lo probé en sala de 5, estos nenes están en primer grado, y sí, después de la lectura del cuento surgió la diferencia. Que claro. por eso digo, me pareció muy productivo, porque además, por ejemplo, habíamos leído El gato con botas, que también aparece un ogro, y ellos habían visto la película. Entonces había Claro. que comparar el cuento inevitablemente con la película, porque encima en Esquel la película se había dado, no sé, una semana antes de haber leído el cuento, todos habían ido a ver la peli. Entonces Claro. uno tiene que recuperar también desde ese lado. Sí, siempre y cuando los podamos ayudar en el antes de la lectura a establecer cuál es la representación que nosotros necesitamos que mantengan activada. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Después de la lectura, si queremos hacer una comparación, a lo mejor es productivo en este sentido que vos decís, pero siempre y cuando en el antes de la lectura nosotros podamos recuperar con ellos que los ogros son criaturas feas, que se quieren comer a los nenes, que se dice que son malos, que viven en castillos tal y tal. O sea, que antes de la lectura podamos activar esa información, ¿sí? Y después, si después de la lectura queremos hacer esta otra cosa, bien, pero porque si no, sí, o sea, si lo hacemos antes de la lectura, sí puede ser un obstáculo en la comprensión. Eso es lo que digo, que en muchos casos lo vemos que sucede y que hasta incluso nos lo cuentan muchos docentes en el aula, ¿sí? Pero si se hace después de la lectura es distinto, ¿sí? Porque los chicos ya hicieron un recorrido y ya construyeron un modelo mental, ¿sí? Bueno, si les parece, quiero solamente avanzar con esto, que era la tercera estrategia que nos faltaba presentar, ¿sí? Porque ya estamos pasados de hora, así que presento esto y ya con esto terminamos. Cuando hablamos de presentar el tema del texto, ¿sí? ¿Cómo presentar el tema del texto? ¿Para qué? ¿Sí? No se trata de hacer un resumen sobre de qué se va a tratar el texto, ¿sí? No se trata de contar todo el argumento o de tratar de sintetizar la trama, sino que, y menos que menos se trata de contar el final, porque obviamente eso quitaría la motivación por la lectura, ¿no? Sino que se trata de ofrecer a los chicos una idea, ¿no? Que nos permita situarnos en el tema central, en ese problema con el cual se va a encontrar el protagonista, ¿sí? O que nos permita acercarnos al tema del texto, si se trata de un texto expositivo, ¿sí? Pero sin revelar la resolución, sino permitiéndole al lector contextualizar la lectura, ¿no? ¿De qué manera? Que le permita activar, saber qué tipo de información va a tener que activar o tiene que tener disponible para relacionarlo con el tema del texto, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Les digo a los chicos, vamos a leer un cuento. Esta es una manera de presentar el tema del texto de los músicos de Bremen, ¿no? Por ejemplo, podría ser así. Bueno, ahora vamos a leer un cuento sobre un grupo de animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, a los que sus dueños no los quieren. Pero ellos se hacen amigos y encuentran una solución. Vamos a ver qué pasa con estos animales o de qué se trata esta solución que ellos encuentran, ¿sí? Entonces yo de esta manera les estoy ofreciendo una idea central del conflicto con el cual se van a encontrar estos personajes, ¿sí? Que es que se encuentran en el camino porque son echados por sus dueños, en realidad. Ninguno de sus dueños no los quiere porque
ya están viejos y no cumplen su función, ¿sí? Entonces sus dueños los abandonan, ¿no? Entonces yo recojo, no voy a dar todo este dato, pero sí concentrarme en que ellos se encuentran porque sus dueños no los quieren, pero que ellos, mediante la amistad, van a poder encontrar una solución, ¿sí? Entonces vamos a leer el cuento para poder ver qué pasa con estos animales y qué solución encuentran. Y de esta manera genero esa motivación por ir a leer ese cuento, ¿sí? La motivación por la lectura permitiéndole al lector contextualizar. A mí me gusta decir esto, a veces es similar a lo que nosotros encontramos cuando vamos a Netflix o a Amazon, alguna de las plataformas de streaming, y vamos a elegir una película y tenemos la sinopsis, ¿no? Y en la sinopsis nosotros nos encontramos con mínimamente una cierta idea del tema, qué problema va a tener ese protagonista. Obviamente no nos cuenta al final, si no nadie va a ir a ver la serie, pero eso nos permite darnos cuenta de si esa película o serie nos va a interesar o no, nos permite mínimamente adentrarnos en la temática, ¿sí? Si es de suspenso, si es una película romántica, si es una película de acción, qué tipo de conflicto es, para ver si me va a interesar ver lo que pasa en esa historia o no, ¿sí? Bueno, es algo similar a esto, lo que decimos como presentar el tema del texto, ¿sí? Bien, entonces acá dejamos hoy, con esto terminamos lo que sería todo el trabajo que hacemos antes de la lectura, ¿sí? Y en la clase que viene vamos a trabajar con el durante y el después de la lectura dialógica, ¿sí? Así que por ahora yo dejo de compartir y les pregunto a ver si tienen alguna duda, inquietud, si quieren agregar algo más. Recuerden que de todas maneras vamos a seguir con este tema. Así que si les quedan inquietudes, cuestiones que quieran también, digamos, comentar o preguntar, lo podemos hacer en el encuentro que viene, ¿sí? Bueno, Guadalupe, no sé si ves Acá alguna dice pregunta urgente. Alejandra, a ver si puedo rescatar, hemos avanzado, me encantó la clase de hoy, pero no he podido compartir oralmente, espero poder participar la próxima clase. Muy buenas Buenísimo. inquietudes, saludos, Alejandra Regueiro. Dice. Buenísimo. Bueno, perfecto. Recuerden que seguimos con este tema, ¿sí? Hasta ahora recién vimos todo el contexto, quizás un poco en marco teórico, hablamos sobre el vocabulario, sobre las inferencias, vimos todas las estrategias del antes de la lectura y nos falta hablar del durante y el después, ¿sí? Así que en la próxima clase seguimos con esto, de manera que no duden en consultar lo que necesiten, ¿sí? Sí, Bueno, súper Guadalupe. interesante la clase, Bárbara, me encantó. Bueno.